Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña hoy martes 9 de abril. Yo soy Karina Yapor. Vamos a los titulares. Crece la popularidad del expresidente Trump entre los latinos. Le mostraremos la última encuesta con los números más recientes. Y sigue la crisis diplomática entre México y Ecuador. Hoy el presidente de México muestra nuevas imágenes de la incursión en la embajada en Quito. Además, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, uno de los organismos más importantes del deporte universitario impedirá a los atletas transgénero competir en deportes femeninos. Con esto comenzamos. El apoyo de los latinos hacia el presidente Biden está cayendo al tiempo que sube la popularidad hacia el expresidente Donald Trump. Así lo revela una encuesta reciente. El sondeo realizado por la empresa Axios Ipsos en asociación con Telemundo Noticias muestra que la ventaja de Biden sobre Trump entre todos los latinos ha caído de 29 puntos después del primer año de Biden en el cargo. En diciembre de 2021, la popularidad de Biden era de 53 puntos contra 24 de Trump, pero ahora solo es del 41 a 32. La posible razón de este cambio de opinión se atribuye a las frustraciones por la inflación y la delincuencia. Y mire, la Corte de Apelaciones de Nueva York negó la moción de Trump para retrasar el juicio en el caso de Stormy Daniels y ya hay fecha para la selección del jurado. El 15 de abril comenzará formalmente el pleito judicial donde el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, acusó al expresidente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. La solicitud de Trump a la Corte de Apelaciones de Nueva York decía que las encuestas y el análisis cuantitativo de la cobertura de los medios muestran que no se puede seleccionar a un jurado justo e imparcial en este momento basándose en la publicidad prejudicial previa al juicio. Sin embargo, la defensa no tuvo éxito en su apelación. Y paralelamente, el equipo legal de Donald Trump presentó una solicitud para revocar la orden de silencio emitida por el juez Juan Merchan, encargado de este proceso judicial. Trump está solicitando que el juez Merchan se abstenga del caso, argumentando un conflicto de interés debido a que la hija del magistrado que lleva el caso penal en su contra tiene clientes demócratas que recaudaron $93 millones a raíz del juicio. Y el juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comenzará en el Senado esta semana, pero muchos creen que podría terminar antes de que comience. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, acusa a Mayorkas por un margen de un solo voto el 13 de febrero, recomendando que Mayorkas fuera destituido de su cargo por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los demócratas, que tienen la mayoría en el Senado, parecen tener los votos para desestimar inmediatamente el juicio, aunque el líder de la mayoría, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, aún no ha dicho qué planea hacer. Los republicanos presentarán mañana al Senado los artículos del proceso de destitución. Un fallo de la Corte Suprema de Arizona reinstauró una ley que prohíbe el aborto casi por completo, con excepción de los casos en que la vida de la madre esté en riesgo. La Corte determinó que la ley creada en 1864 podría tomar efecto de nuevo luego del fallo de Roe versus Wade, que fuese revertido por la Corte Suprema. Sin embargo, la misma Corte puso en suspensión el fallo y lo envió a una Corte menor para escuchar argumentos al respecto. El aborto ha sido un tema de división política en Arizona, uno de los estados clave en las próximas elecciones. Y en un caso que sienta un importante precedente en los Estados Unidos, los padres del tirador de una escuela en Michigan fueron sentenciados y podrían pasar hasta 15 años en prisión. Jennifer James Crumbley
Jennifer y James Crumbley fueron declarados culpables de homicidio involuntario en relación al tiroteo que cometió su hijo en la preparatoria Oxford de Michigan, en donde mató a 4 estudiantes. Durante el juicio se corroboró que los padres le habían comprado a su hijo de 15 años una pistola de regalo de Navidad e ignoraron las varias alertas sobre la salud mental de su hijo antes del tiroteo. Ahora ambos fueron sentenciados a pasar entre 10 y 15 años de prisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el día de hoy imágenes inéditas del ingreso de las autoridades de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. En el video se observa cómo funcionarios policiales entraron a la sede diplomática para arrestar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien fue condenado por los delitos de asociación ilícita en 2017 y cohecho agravado en 2020 en conexión con la trama de Odebrecht, por lo que fue sentenciado a 6 y 8 de prisión respectivamente. Mire, por otra parte, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, capturado durante la irrupción policial en la Embajada de México en Quito, fue hospitalizado el lunes por negarse a comer en la cárcel de Guayaquil, a donde fue trasladado, sumando tensión a la crisis diplomática entre ambos países. Veamos lo último de este caso en el siguiente reporte. En un comunicado, el Servicio Penitenciario de Ecuador informó que Glass, de 54 años y a quien México concedió asilo el viernes, sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos en la prisión. El Hospital Naval del Puerto de Guayaquil, al suroeste ecuatoriano, informó que el exfuncionario se encuentra estable y permanecerá en observación médica por varias horas. Tenemos más de 60 horas sin saber cómo está nuestro compañero, ex vicepresidente Jorge Glass. El equipo técnico que nos acompañó tampoco tiene acceso a él después de que fue secuestrado de la Embajada de México. Su familia, su hermano, sus hijos no han podido ver al vicepresidente Jorge Glass. La hospitalización del ex vicepresidente se da cuando escalan las tensiones entre Ecuador y México, que avanza la preparación de la demanda que presentará contra Quito ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. La querella se centrará en que la inédita intervención policial atentó contra la inviolabilidad de las sedes diplomáticas de la Convención de Viena desde 1961, con miras a conminar al país sudamericano a reparar el daño. El asalto a la embajada, sin antecedentes recientes en el mundo, ha sido condenado por una treintena de países, entre ellos Estados Unidos y europeos, y 7 organismos mundiales y regionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Ecuador considera que el asilo a Glass fue ilícito y contraviene normas internacionales, pues está siendo procesado por un delito común. Pero Ecuador recibió una provocación, reiterados incumplimientos y después, más grave aún, es la intromisión de las declaraciones del presidente de México, donde dice que las últimas elecciones, cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones. Glass se refugió en diciembre en la embajada mexicana en medio de una investigación por un presunto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados costeros devastados por un terremoto en 2016. Glass fue vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa. Salió de la cárcel en 2022 tras cumplir 5 de los 8 años de condena que recibió en 2 juicios por corrupción, en uno de ellos junto a Correa, quien está prófugo en Bélgica. Y precisamente para hablar más sobre este tema tenemos con nosotros a Juan Hernández, ex coordinador de la Oficina Presidencial de Mexicanos en el Exterior bajo el mandato del presidente Vicente Fox. Juan, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarte antes que nada, ¿qué piensas de la manera en la que irrumpieron las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa, Karina. Mira, es muy controvertido esto que ha sucedido. Por un lado, entendemos que México esté presentando una queja ante la ONU en contra de Ecuador. El gobierno de México plantea llevar una carta específica a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas,
en la que expone México el asalto a la embajada de México en el Ecuador porque viola la Convención de Viena, y sabemos que eso sí es cierto. O sea, entonces, de ser México que todos los países miembros del Consejo, especialmente de Derechos Humanos, en la Asamblea General, sepan qué fue lo que sucedió. Tú acabas de presentar, Karina, algunos videos que acaba de salir de cómo fue la situación allá. Pero luego tenemos por el otro lado que la policía de Ecuador sí entró a la embajada mexicana, pero para llevarse a preso a un ex vicepresidente, el señor Jorge Glass, que está siendo investigado por corrupción. Se le acusa de haberse robado dinero para la reconstrucción después de aquel terrible terremoto del 2016. Obviamente México ya rompió relaciones con Ecuador. Así es. Y que tiene dos condenas, en realidad ya tiene dos condenas el señor Glass, y además esta investigación de desvío de recursos que tú mencionas. Ahora, yo quisiera preguntarte, Juan, porque vemos que ambos gobiernos se acusan de haber violado los acuerdos de Viena, ¿no? Por una parte, obviamente, con esta acción que todo mundo, de alguna manera, o la mayoría respalda, ha mostrado su apoyo a México, pero también por su parte las autoridades ecuatorianas dicen que México violó primero los acuerdos de Viena. ¿Qué piensas tú, que tienes, experiencia, por supuesto, en las relaciones diplomáticas internacionales? Mira, es que los dos tienen algo de razón. O sea, las embajadas no son hechas para esconder a criminales. Y hay un acuerdo, sí, mundial, de que no se utilizarán esas propiedades que son, o sea, esa embajada de México en Ecuador es México. O sea, le pertenece a México y no debería de entrar el gobierno de Ecuador, aunque sea para buscar un criminal. Pero sí estaba México protegiendo a un criminal. Ahora, el presidente López Obrador desde antes ha estado menospreciando el nuevo gobierno de Ecuador, diciendo que no estaba seguro él si las cosas se habían hecho bien. Entonces ya había problemas desde antes. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que una embajada es un lugar sagrado, entre comillas. No debe de entrar el gobierno de Ecuador a ese espacio. Debería de haber utilizado otros argumentos en vez de entrar con la policía. Ahora, Juan, México va a llevar este caso ante la Haya. ¿Qué podría esperarse de un proceso como este? Mira, yo creo que no va a suceder mucho, inclusive si vemos las declaraciones ya del gobierno de Ecuador esta mañana, ya le bajaron un poquito al tono. Yo creo que esto no va a llegar a más, pero sí es un gran ejemplo en el cual yo creo que los países deben de ponerse más de acuerdo. A ver, no es un lugar para esconder, las embajadas es un lugar para esconder a criminales. Número dos, no debemos de entrar, tenemos que buscar otros mecanismos si no estamos de acuerdo con alguna persona que esté buscando asilo dentro de una embajada. Por supuesto. Y mientras tanto, Juan, ¿cómo podría afectar este roce en las relaciones, por ejemplo, a los mexicanos que radican en Ecuador y viceversa? Mira, lo acabamos de ver inclusive en el debate que hubo presidencial aquí en México. Va a haber elecciones en México este año y en Estados Unidos, por cierto, también. Y pues ya las candidatas, especialmente Xochitl y Claudia, han estado ya hablando de este tema. Es que el presidente de México ha tenido problemas con España, ha tenido problemas con Estados Unidos. O sea, es un hombre que como que le busca a los problemas con otros países, atrae la atención y la gente deja de estar viendo los problemas tan grandes que tenemos de inseguridad y otros problemas del país de México. Bueno, que definitivamente, sí, como bien lo dices, esto ha acaparado titulares en los últimos días, definitivamente, incluso ha provocado el pronunciamiento de otros países aquí en nuestro continente y por supuesto va a seguir dando mucho de qué hablar. Como bien lo señalas, año electoral en México, año de enfocarse, por supuesto, en lo que está pasando también en el país azteca. Juan, como siempre, queremos agradecerte el estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias, Juan, un gusto.
Regresamos a nuestro entorno y mire, el 15 de abril es la fecha límite para la declaración de impuestos. Si usted tiene familiares que son sus dependientes en el exterior, preste mucha atención porque Rosy Martel nos va a decir cómo puede incluirlos en su declaración de este 2024. Rosy, una información muy importante, adelante. Aún tenemos tiempo. Efectivamente, Karina, estamos escasos 6 días y es una realidad que la mayoría de nosotros apoyamos económicamente a nuestros familiares que viven fuera de Estados Unidos, pero si aún no los han incluido como dependientes a través del número ITIN, preste atención a lo siguiente. Al mandar dinero fuera de Estados Unidos, estamos aportando a la economía de nuestros países de origen y eso puede verse reflejado en nuestros impuestos. ¿Por qué es importante declarar nuestros movimientos y qué beneficio obtendríamos nosotros y nuestros dependientes? El beneficio para el contribuyente sería un crédito máximo de $500 que se le da, aunque sean niños, así dependiendo si son estudiantes se le puede dar un extra crédito, pero el máximo es $500. Para las personas que están sacando el ITIN, así sea vivan en México o en Canadá o vivan aquí, es buen beneficio porque pueden utilizarlo así para que ellos empiecen a reportar impuestos ya que no sean dependientes. ¿Es recomendado agregar a nuestros padres con un número de ITIN? Claro que sí, es muy recomendado. Es una ayuda igual para nosotros y igual nosotros les seguimos ayudando, como les digo, mientras sea 6 meses y muchos de nosotros ayudamos a nuestros familiares, mandamos dinero. Es muy importante que esos récords también los mantenemos en un lugar seguro por 3 años porque vamos a decir que la IRS pide alguna documentación, entonces esa es nuestra prueba. Nosotros sí estamos ayudando a nuestros familiares y es una ayuda de crédito al momento de reportar nuestros impuestos. Los requisitos para agregar a nuestros familiares son pasaporte vigente, identificación con fotografía del país de residencia o seguro médico, para enviarlos por correo al IRS y así obtener el número oficial de identificación personal del contribuyente. Tarda de 4 a 6 semanas, normalmente le regresan los documentos originales, puede ser en 2 semanas y les avisan que está en proceso y ya de ahí se ocupan algún otro documento, ellos mismos les dejan saber, está aprobado o les falta más documentación. Se recomienda que se mande la documentación con la Oficina de Correos de los Estados Unidos para obtener un número de rastreo, aunque también si se va directo a una oficina del IRS con solo llevar el pasaporte original, ahí mismo le sacan la copia. Si ese es su caso, en la página irs.gov se puede encontrar la oficina más cercana para llevar los documentos necesarios. Además, la página es muy sencilla de usar. Si es que su familia desea viajar y necesita el pasaporte en ese momento, además, recuerde que usted podría hacer una extensión hasta octubre para sus impuestos en caso de que aún le falte documentación. Regreso contigo, Karina. Muy buen tip, ¿no? Oye, buenísimo. La verdad es que hay mucha gente que no sabía de eso. Por supuesto, hay que tomar nota, súper importante. Y como lo mencionas, lo más importante es presentar la declaración antes del 15. Si usted necesita tiempo para más documentos o pagar, le pueden dar esa extensión. Gracias, Rosy, por esta información. Hacemos una breve pausa. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá con el magnate Elon Musk. Le diremos cuándo y en dónde se producirá este encuentro. Además, veremos lo que revela un reciente estudio sobre la salud mental. Quédese, que ya volvemos con más.
Mamá, te quiero conmigo, enseñándome tus secretos, escuchando mis historias, alcanzando mis sueños, riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Visítanos en voz.us. Qué bueno que sigue en sintonía. Mire, en un movimiento de protección a las mujeres, la Asociación Nacional de Atletismo Universitario prohíbe a los deportistas trans competir en categorías femeninas. La NAIA, por sus siglas en inglés, explicó que esta decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las atletas femeninas. La organización explicó que todos los estudiantes atletas elegibles de la NAIA pueden participar en deportes masculinos patrocinados por la NAIA, resaltando que en el caso de los deportes designados como femeninos, solo los estudiantes cuyo sexo biológico sea femenino podrán competir en ellos. Y por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el cirujano general Joseph Ladapo reafirmaron su apoyo a que los deportes femeninos sigan limitados a las mujeres de nacimiento. En Florida, las niñas tienen derecho a competir contra otras niñas en competencias que tengan integridad y que sean justas, dijo DeSantis. No se puede tener un brote masculino biológico en estas competencias y ganar trofeos. Es incorrecto. DeSantis firmó la Ley de Equidad en los Deportes Femeninos en 2021, que prohíbe a los hombres biológicos competir en deportes femeninos en cualquier institución de educación pública a nivel de escuela preparatoria y universitaria. En otras cosas, el Departamento de Justicia no presentará a los republicanos de la Cámara de Representantes las grabaciones de audio solicitadas por orden judicial de la entrevista del ex fiscal especial Robert Hur con el presidente Biden. Esto pone al fiscal general Merrick Garland en riesgo de ser declarado culpable de desacato al Congreso. Ayer, lunes 8 de abril, era la fecha límite para que Garland cumpliera. El Departamento de Justicia notificó a los legisladores que no entregaría los archivos de audio sobre la supuesta retención inadecuada por parte de Biden de documentos clasificados de su época como senador y vicepresidente. Y el presidente Joe Biden podría quedar fuera de las elecciones en Ohio a menos que la legislatura del estado dominada por los republicanos cree una excepción a la fecha límite de votación o el Partido Demócrata adelante su convención. Y es que la fecha límite de Ohio para certificar a los candidatos presidenciales para las elecciones generales es el 7 de agosto, casi 2 semanas antes de la Convención Nacional Demócrata. La ley de Ohio exige que los candidatos presidenciales estén certificados 90 días antes de las elecciones generales, que este año serán el 5 de noviembre. Seguimos en Washington, pero ahora en el Capitolio, y es que allí continúa el drama debido a que la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, sigue con su amenaza de forzar a una votación para derrocar al vocero Mike Johnson. El nuevo líder está bajo presión de algunos miembros del partido para que impulse otra ronda de ayuda a Ucrania. Sin embargo, hay otro bloque que se opone a ello. Johnson ha declarado que su primera prioridad será considerar una mayor asistencia militar a Kiev, junto con nuevos fondos para Israel, Taiwán y esfuerzos para reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Oiga, y preste mucha atención a esto. Un pasajero fue sorprendido, mejor dicho, compartió un video de un piloto reparando una ventana justo antes del despegue. Y es que un video de una historia de Instagram compartido por TMZ muestra al empleado con uniforme de piloto sosteniendo un sello de ventana y colocándolo en el lugar. Luego se asegura tranquilamente de que todo esté seguro mientras los pasajeros observan antes de su vuelo de Denver hacia Dallas. En un correo electrónico enviado a The Post, un representante de United dijo que el video muestra un anillo de plástico llamado Bissell, que es cosmético y no necesario para la operación segura de la aeronave. Pero mientras tanto, qué susto, ¿verdad? Sobre todo con lo que ha pasado recientemente.
Benjamín Netanyahu confirmó que ya definió una fecha para invadir Rafah, una zona clave dentro de la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel no comparte la postura de los Estados Unidos, que recientemente intentó convencer a su aliado de encontrar otra salida para evitar víctimas civiles. Netanyahu resaltó la importancia de ingresar en el mencionado territorio para consagrar una victoria israelí en la guerra contra Hamás. Esta victoria requiere la entrada en Rafah y la eliminación de los batallones terroristas que allí se encuentran, señaló Netanyahu. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este martes que duda que Israel lance una ofensiva contra la ciudad de Rafah antes de la ronda de conversaciones prevista la próxima semana en Washington. Blinken dijo que Israel no ha informado a Estados Unidos de una fecha para esa operación y que una delegación israelí acudirá a Washington la semana próxima para oír las preocupaciones de los Estados Unidos. Y aunque no hay una fecha exacta, esta semana se espera la visita del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, a Estados Unidos. La última vez que un primer ministro japonés visitó el país fue hace 9 años. El viaje ha generado expectativas y se espera que se trate temas de defensa y de inteligencia artificial. Un funcionario adelantó a ABC News que se espera que Kishida y Joe Biden hagan importantes anuncios de cooperación luego de su encuentro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la detención de Tarek El Aissami, exministro durante la gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, vinculado a una trama de corrupción que llevó a un millonario desfalco dentro de la petrolera estatal PDVSA. Escuchemos parte de lo que dijo sobre el procedimiento judicial. Para los que pudiéramos llamar los incrédulos de todas las horas, ya está en manos de la justicia para ser procesado e imputado, repito, por gravísimos delitos por el Ministerio Público. El Aissami, de 49 años y sancionado por Estados Unidos, fue hombre de confianza de Nicolás Maduro y de su antecesor, el difunto Hugo Chávez. Dimitió el 20 de marzo de 2023 tras el anuncio de investigaciones judiciales en su contra. Sin embargo, desde entonces no volvió a aparecer en público ni en las redes sociales. Y un tribunal de Nueva York sentenció al exgeneral del Ejército de Venezuela, Cliver Alcalá Cordones, a cumplir con una pena de 21 años y 6 meses de prisión en Estados Unidos por su implicación en el suministro de armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y por recibir millones de dólares en sobornos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos. Según los documentos judiciales, desde aproximadamente 2006, Alcalá Cordones, de 62 años, aprovechó su posición para brindar apoyo a las FARC mientras distribuía cocaína hacia los Estados Unidos. Asimismo, el exgeneral impidió que miembros y asociados de esta organización violenta fuesen arrestados por las fuerzas del orden venezolanas, brindándoles protección y libertad de movimiento. Y mire, Elon Musk se encuentra liderando una cruzada a favor de la libertad de expresión contra la justicia brasileña, que lo acusa de obstrucción a la justicia, pertenencia a una organización criminal e incitación al crimen. En este contexto, el dueño de X denunció públicamente que sus empleados en Brasil fueron amenazados con ser arrestados. El magnate sudafricano apuntó primero contra Alexandre de Moraes, miembro del Tribunal Supremo de Brasil, para luego responderle en X al político local Nicolás Ferreira. Y seguimos hablando del dueño de X, y es que Javier Milei, presidente de Argentina, se reunirá formalmente con Elon Musk. El presidente libertario y el magnate sudafricano se encontrarán el próximo jueves en Austin, Texas. La reunión fue confirmada por el periodista argentino Ignacio Ortelli, que también precisó que el primer careo entre ambos se dará el jueves en la sede central de Tesla. Una vez concluido el encuentro con Musk, Milei se embarcará rumbo a Dinamarca con el objetivo de comprar aviones F-16 vía la OTAN. Y precisamente el gobierno de Argentina continúa trabajando en reformas educativas que buscan proteger a los estudiantes de ese país de peligrosas políticas progresistas. Nuestro compañero Joaquín Núñez nos tiene información al respecto. Adelante, Joaquín. Saludos, Karina, desde Buenos Aires, Argentina, capital del país. Estamos a metros acá del Obelisco porteño, el centro turístico por excelencia. La noticia es que el presidente Javier Milei anunció una cruzada en contra del adoctrinamiento de las escuelas públicas. En concreto, lo que plantea la Casa Rosada es modificar los artículos 11 y 126 de la Ley Nacional
de Educación para poder penar la militancia docente ante los alumnos. Para reforzar esta iniciativa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el Ministerio de Capital Humano va a crear un canal nuevo de comunicación para padres y alumnos en donde puedan denunciar directamente las prácticas de adoctrinamiento y actividad política que no respeten la libertad de expresión dentro de las aulas. En otro orden de cosas, la justicia argentina reabrió una vieja investigación contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, alegando graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. El fiscal a cargo es el doctor Carlos Stornelli y la lista de imputados va desde el propio Maduro hasta Diosdado Cabello. Joaquín Núñez desde Buenos Aires para Voz Media. Gracias, Karina, retomamos el contacto contigo. Hablemos de la salud mental, y es que es un estado que incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en la que pensamos y sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. A propósito de esto, nuestra compañera Verónica Silveri nos tiene detalles de un reciente estudio. Veamos, Verónica. Karina, así es, la salud mental a nivel mundial empeora. El último estudio internacional sobre salud y bienestar mental presentado por la Fundación AXA reveló que la situación de salud mental de la población de países como España, Suiza, Francia y de los estadounidenses es mala. A nivel general, el 34% de los españoles reconoce que tiene problemas de salud mental. El 26% de los suizos y franceses dicen lo mismo. En el caso de los estadounidenses, esta cifra aumenta al 40% y para los británicos se sitúa en un 37%. La psicóloga Timanfaya Hernández nos acompañó hoy para explicarnos por qué con el pasar de los años estas cifras no dejan de aumentar. Nuestra salud mental está muy relacionado en verdad con nuestro día a día, con nuestras emociones diarias, con nuestro ritmo de actividad diaria, y es cierto que pues en determinados países como son países desarrollados, pues cada vez la exigencia es mayor, y esto pues tiene un trasfondo importante y una repercusión directa en nuestra salud mental. Los encuestados señalaron que las principales causas de su malestar se suman. En el sufrimiento psicológico general es la más frecuente con un 34%, seguido de una situación financiera complicada con un 28% y un aislamiento social con un 25%. Estas son las causas más usuales. Pero ¿de qué manera se pueden mejorar estas cifras y qué tanto influyó la pandemia del COVID-19 en esta situación? Bueno, esto es un trabajo que tenemos que hacer de alguna forma, tanto de forma personal, individualizada, pero también de manera social. Es muy importante ser conscientes de esto que estamos hablando, ser muy conscientes de cómo la vida nos repercute en las acciones más cotidianas, las acciones más rutinarias. La pandemia fue un factor y ha sido un factor de estrés muy importante que ha afectado de manera global a toda la población, y eso lo que hace es, de alguna forma, sumar. Lo que ha hecho es meter un estresor muy importante en nuestras vidas, ¿no? Pero no es el único causante, sino que se correlaciona con las otras variables. Más del 70% de la población confía en los amigos y familiares para que le proporcionen el apoyo en la salud mental si lo necesita, mientras otro 40% cree que el sistema sanitario y los especialistas de la salud le ofrecen suficiente apoyo. Con este reporte volvemos contigo, Karina. Gracias, Verónica. Importante información para todos, por supuesto. Recuerde, el ejercicio y sobre todo la fe ayuda muchísimo a nuestra salud mental. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, que al regreso seguiremos hablando de los titulares de hoy. Alzheimer's es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros, y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org.
¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire, así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Como se lo comentábamos al inicio, una reciente encuesta del medio Axios muestra que entre latinos de Estados Unidos el apoyo hacia el presidente Biden está cayendo al tiempo que sube la popularidad hacia el expresidente Donald Trump. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista política de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos. Y es que pareciera que gran parte de los latinos comulga más ahora con Trump tras haber probado casi 4 años de Joe Biden. Biden para muchos era una opción viable en el 2020 por ser algo desconocido, pero ahora las políticas de Biden, más inclinadas hacia la izquierda, parecen estar pasándole la factura. Esta inclinación de los latinos por Trump, ¿a qué se debe? ¿A la frontera abierta, las fallas económicas o por su inclinación hacia la izquierda? Y comienzo con las damas. Vanessa. Bueno, yo creo que fundamentalmente, y es lo que nos muestran las encuestas, tiene que ver con la parte económica. La parte económica y en segunda instancia con la parte de seguridad. Yo creo que hasta cierto punto uno quiere que el presidente sea cuidadoso y que tenga ciertas ideas parecidas a las de uno, pero cuando ya el bolsillo se empieza a ver afectado, tal vez la gente empieza a decir, bueno, no me importa que diga cosas que no me gustan, no me importa que diga a veces cosas salidas de tono con tal de que mi parte económica esté bien. Y eso ha traído unos resultados que asombran, porque si bien en esta encuesta Biden lidera en la última encuesta de New York Times y del Siena College, mientras que Trump tiene un 46%, Biden tiene un 40% entre los hispanos. Entonces, de verdad que emociona lo que está pasando con este cambio dentro de los hispanos. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Creo que hay una conjunción de factores. Está lo que dice Vane, sin duda alguna, también el tema de la crisis fronteriza y la crisis migratoria que al final termina afectando particularmente a las sociedades más vulnerables. Pero, por ejemplo, tenemos comunidades tan importantes como la cubana o la venezolana que yo creo que son abrumadoramente republicanas por la forma en la que el Partido Demócrata ha abordado la situación de los países de orígenes de estas comunidades. Y eso también influye. La mayoría de los latinos, sobre todo de las últimas oleadas de latinos que han migrado seguramente de acuerdo a la ley, no estamos hablando de la crisis fronteriza, sino latinos que se han acoplado, se han adoptado y han invertido tremendamente en Estados Unidos, lo han hecho porque han dejado sus países debido a las crisis profundas que ha provocado los sistemas socialistas. Entonces, cuando ven a un partido demócrata y un presidente que no solamente coquetea con estos regímenes, sino que además implanta medidas similares a la de estos países de las que los hispanos hemos huido, obviamente eso genera muchísima disconformidad dentro de estas comunidades. Precisamente yo quería preguntarles qué tanto el Partido Demócrata ha sido dañado por esta gestión de Biden y Harris o viceversa, qué tanto el Partido Demócrata ha dañado la gestión de Biden. Y me voy contigo, Alfonso, ¿o es una combinación de ambos? Bueno, yo creo que es de ambos. O sea, Biden es el líder del Partido Demócrata y ellos caminan juntos al unísono en adelantar estas políticas de izquierda radical. Yo creo que es curioso porque yo creo que todos los días hoy tenemos una encuesta nueva que evidencia que los hispanos se están moviendo hacia la derecha, que están expresando su intención para votar por Donald Trump. Y aquí es una más, ¿no?
Y lo interesante de esta encuesta en particular es que evidencia lo que dijo Vanessa, ¿verdad? Las razones principales es la economía y es la frontera, el tema y obviamente el crimen está vinculado al tema de la frontera. Y es que yo creo que los hispanos se sienten que se está perdiendo el sueño americano. La mayoría de los hispanos que vienen de América Latina aquí con migrantes están buscando el sueño americano. ¿Qué significa el sueño americano? Pues tenerle orden, tener comunidades y ciudades seguras, que haya oportunidades económicas. Y bajo esta administración están viendo eso desvanecerse. Están viendo inseguridad en sus comunidades, están viendo migrantes entrando a la frontera que son criminales, que tienen vínculos a gangas, cometiendo crímenes, delitos graves, violentos en sus ciudades, en sus comunidades. Están viendo cómo el alza en los precios, que el dólar vale menos ahora, alza en los precios en el supermercado, en la vivienda, todo cuesta más. O sea que eso afecta la calidad de vida. Entonces se siente que el sueño americano se le está yendo de las manos y yo creo que por eso están expresando ese apoyo a Donald Trump. Y recordemos también que la mayoría de los latinos en este país siguen apoyando a familiares en sus países de origen y por supuesto con una mala economía eso sigue siendo mucho más difícil aún. Ahora, hablemos de este segundo tema porque el expresidente Trump criticó a Lindsey Graham por sus declaraciones sobre su posición sobre el aborto y lo catalogó como que le está cumpliendo un sueño a los demócratas. Graham, por su lado, no está de acuerdo con las políticas de aborto, que las políticas de aborto estén en manos de los estados, como lo mencionó el día de ayer el presidente Trump. ¿Creen ustedes que esto va a traer problemas o más divisiones dentro del Partido Conservador, Vanessa? Bueno, yo creo que es que la estrategia del aborto tiene que ser en diferentes líneas. Y yo entiendo al presidente Trump cuando dice, y creo que él tiene una ventaja muy grande y es que dice las cosas muy claras. Y cuando dice yo conseguí algo, cuando consigue algo, dice claramente ustedes tienen esto gracias a mí. Y cuando él dice yo he logrado uno de los mayores logros en materia antiaborto de este país, pues tiene toda la razón, ¿no? Pero también yo creo que la gente tiene que entender que tiene toda la razón cuando él hace esa distinción y habla de la política real y dice, bueno, que es necesario ciertas cosas, como por ejemplo permitir que los estados puedan decidir su política antiaborto. Eso no quiere decir que una persona que esté de acuerdo con eso sea blanda frente al aborto. Y en ese sentido, por eso es que digo que tienen que haber varias líneas frente a eso. Y creo que el movimiento Pro Vida tiene que ser sobre todo muy fuerte en el activismo, en convencer a la gente en cada uno de los estados, en ayudar a esas madres, por ejemplo, que están en una situación difícil y que se sienten confundidas. Esos centros de ayuda son fundamentales. Lo que se haga en materia comunicativa de explicarle a la gente que lo que quieren los demócratas es aborto hasta el último mes, prácticamente hasta el último minuto y sin ninguna consideración, y que la mayoría de los americanos no están de acuerdo con eso. Entonces creo que simplemente hay que trabajar en varias vías. Y creo que lo del presidente Trump es una consideración de lo que es la política real versus lo que uno quisiera, que a veces lo que uno quiere pues no se puede aplicar en la política real. Así es. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, ese cainismo en el que hoy se encuentra el Partido Republicano es bastante nocivo. Yo pudiera entender que obviamente el disenso es necesario y las críticas son necesarias, pero hay un punto que todo el Partido Republicano tiene que entender hoy, y es que Trump es su candidato. Y lo que está en juego va mucho más allá que un debate ideológico o un debate de principios. Lo que está en juego es el país. Y también hay una realidad. Posturas como la de Lindsey Graham o Mike Pence, que también criticó con fuerza al expresidente, le hacen daño al Partido Republicano y le hacen daño a la posibilidad de que la Casa Blanca sea retomada por el partido en el futuro. Y digo esto porque menosprecian completamente lo que precisamente comenta Vane, que son los grandes avances que ha tenido Trump a favor del movimiento Pro Vida, ¿no? Y demeritarlo es sumamente injusto y demuestra que lo que hay en contra de Trump es un ensañamiento muy particular que nuevamente perjudica más al partido. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo difiero de los compañeros y apoyo plenamente al presidente Trump, pero eso es lo interesante. Este debate es un debate ideológico de estrategia
Sí, hay que reconocerlo. Las declaraciones del presidente Trump, su posicionamiento ha causado un debate en el movimiento pro vida y ha habido muchos líderes y grupos pro vida y personalidades pro vida que han dicho que están un tanto decepcionadas, pero aún así han dicho públicamente que van a apoyar a Donald Trump porque ciertamente es la mejor opción y reconocen los avances que el movimiento pro vida ha tenido bajo Donald Trump. Dicho eso, fíjate, en cuanto a lo que decía Vanessa, el movimiento pro vida apoya distintas líneas de estrategia para adelantar la causa pro vida. Ellos no están diciendo que no se dé la batalla en los estados. Ellos se oponían a Roe versus Wade, están dispuestos a dar la batalla en los estados, pero lo que estaban pidiendo es que a nivel federal los republicanos se comprometieran y Trump se comprometiera a una medida para prohibir el aborto después de 15 semanas. Y eso es algo razonable. La mayoría de los países europeos prohíben el aborto después de 15 semanas. Y yo creo que si Trump hubiera adoptado esa postura, hubiera demostrado más claramente el extremismo de la izquierda que quiere permitir el aborto durante los 9 meses. O sea, yo creo que tenemos que continuar esta batalla a nivel estatal y a nivel federal. Y debo recalcar que la decisión del caso de Dobbs no dice que esto tiene que ser decidido en los estados. El lenguaje preciso es que esto regresa a los ciudadanos para que ellos, a través de sus representantes electos, decidan. Y ellos tienen representantes electos a nivel estatal y a nivel federal. Sí, y de alguna manera eso es lo que ha dicho el expresidente Trump, ¿no? El que finalmente es el pueblo quien debe de tener la decisión en sus manos a nivel estatal. Vámonos a una breve pausa porque todavía hay mucho más que seguir analizando sobre lo que hace Titulares Hoy. Quédese con nosotros. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en children'sinstitute.org. Seguimos hablando de los temas que hacen Titulares Hoy. Los republicanos de la Cámara de Representantes se están sumergiendo en otro debate divisivo, esta vez sobre los poderes de espionaje del gobierno. Una batalla que los enfrenta entre sí y revela una incertidumbre profundamente arraigada sobre la dirección ideológica de su partido. Regresamos con nuestros analistas precisamente para platicar de ello. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la importancia de esta ley de espionaje? Es lo primero. Y me voy contigo, Alfonso. Bueno, el lado positivo es que permite monitorear comunicaciones de extranjeros en el extranjero, ¿verdad? Que pudieran ser personas que le quieran hacer daño a Estados Unidos. El problema es que en la práctica se ha utilizado en contra de ciudadanos americanos. Recordemos el caso de Carter Page, el ayudante asesor de la campaña de Trump en el 2016. Bajo esta ley, sus comunicaciones fueron interceptadas por el FBI en Estados Unidos.
y obviamente eso genera grandes preocupaciones en términos de derechos civiles y derechos constitucionales individuales. Entonces hay muchos republicanos que están dispuestos a apoyar la medida porque esta medida permite que se monitoreen estas llamadas sin que las agencias de inteligencia de Estados Unidos obtengan una orden de un tribunal. Entonces, los más conservadores están dispuestos a apoyar la ley si se incluye el requisito de pedir una orden. Sin embargo, hay republicanos en el Senado que se oponen a eso. Entonces, hay división en el Partido Republicano, pero también la hay en el Partido Demócrata. Los miembros más liberales o más progresistas también se oponen a esta medida. Entonces, hay que ver si logran pasarla, pero aún si la logran pasar, eso pudiera causar mucho malestar en la delegación republicana y pudiera ser otro tema que utilicen para buscar remover al speaker. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, bueno, hablábamos hace unos días precisamente de eso, de esta agenda que tiene Marjorie Taylor Greene tratando de remover a Johnson, que tiene apenas 6 meses en el cargo. Esto, por supuesto, que le añade a esa disputa. ¿Cómo lo ven ustedes, Vanessa y Orlando? Y si creen que realmente es un buen momento para discutir esta ley de espionaje. Bueno, la ley tiene que ser discutida porque se vence el plazo, entonces es necesario que la aborden y que decidan qué van a hacer, ¿no? Recordemos que el año pasado se hizo la votación también un poco así acalorada y este es una de esas pocos momentos en los que uno puede ver republicanos muy conservadores estando de acuerdo con demócratas muy a la izquierda. Porque a ambos lados, es decir, los que están de acuerdo con que esta ley siga funcionando como está o con que se pongan restricciones para proteger, dicen ellos, digamos, la privacidad de las personas y que se tenga que emitir la orden, como explicaba antes Alfonso, en ambos lados hay tanto demócratas como republicanos y es muy difícil porque la verdad es que uno encuentra puntos razonables en cada uno de los lados. Entonces vamos a ver qué pasa, pero creo que sobre lo que preguntabas de Johnson, del Speaker Johnson y de la disputa que hay entre los republicanos, no creo que sea esta precisamente, digamos, algo que agregue a la tensión que ya hay, porque esta, digamos, que es una ley que, como digo antes, une a los más conservadores con los más demócratas y se entiende que está dividido porque hay diferentes opiniones y no es tan fácil en este caso. Orlando, ¿cómo lo ves? Mira, el Speaker Johnson expresó el que es el reto en esta discusión y es mantener la herramienta pero prohibir o evitar abusos en el futuro. El problema es cómo llegas a eso realmente, ¿no? ¿Cómo puedes resguardar a Estados Unidos, la integridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, pero al mismo tiempo evitar excesos, ¿no? Y precisamente el argumento de quienes apoyan la continuidad de la ley como está es que los excesos prácticamente son inevitables como parte del esfuerzo por resguardar a Estados Unidos. Esto tiene que resolverse pronto. Yo creo que en estos tiempos, en tiempos en los que cada vez vemos más la amenaza creciente desde afuera, en el que cada vez vemos más cómo enemigos internos van surgiendo como lobos solitarios, Estados Unidos no puede demeritar la importancia de su seguridad nacional y esto es importante. No puede menospreciarla para cumplir o para satisfacer a ciertas cuotas de un partido o del otro. Tienes un punto muy válido, ¿verdad? Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es la persecución que ha habido de figuras políticas, ¿verdad? La politización del gobierno. Pero eso no tiene que ver con la herramienta, Alfonso. Eso tiene que ver con quienes utilizan la herramienta, que es el problema en el que hoy se encuentra Estados Unidos. El problema no es... De acuerdo, pero la herramienta lo permite. Ese es el problema. O sea, la sección 702 de la ley de espionaje te permite indirectamente captar comunicaciones de ciudadanos americanos y ese es el problema. Entonces, es lo que tú decías. O sea, ¿cuál es el balance adecuado? ¿Es importante requerir una orden o no? Ese es el debate y un debate intenso, no se puede minimizar.
Y especialmente recordemos ahora que hay tantas dudas, ¿no?, de cómo se ha conducido, por ejemplo, departamentos como el FBI, el mismo Departamento de Justicia, que muchos señalan que ha sido utilizado como una herramienta en contra de oponentes políticos. Y yo creo que en medio de esta preocupación es un tema bastante difícil y polarizado. Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que se decida, pero vamos a pasar también a este siguiente tema que es sumamente importante, y es que el diario Wall Street Journal señala que la administración Biden estaría gastando, escuchen bien, $1 billón en políticas por el cambio climático. Sin embargo, esto realmente, la pregunta es si esto hace alguna diferencia para los votantes. ¿Creen ustedes que la preocupación sobre el cambio climático es realmente una prioridad sobre otros temas como, por ejemplo, la inflación o la seguridad de la frontera? Es una prioridad para los estudiantes de NYU, de Columbia, de Stanford. Es una prioridad para el 1%. Esto no tiene que ver con la mayoría de los americanos. Esto es simplemente contentillo, porque al final esto no va a resolver el problema, si es que realmente se está abordando el problema como debe ser, ¿no? Esto es simplemente una táctica electoral, no va más allá. Es como el perdón de la deuda, también es comprar votos, ¿no? También es de alguna manera buscar comprarlos, pero muy torpe, porque esto aborda a un porcentaje de la población muy minúsculo que tiene la lucha climática como una prioridad. Yo creo que este es uno de los tantos ejemplos de la desconexión del Partido Demócrata con la realidad. Imagínate gastar $1 billón cuando hay tantos problemas en supuestamente el cambio climático, que la otra cosa es la efectividad de esas políticas. De verdad, con eso que se está haciendo, se está ayudando en algo. Y creo que es también otro ejemplo de cómo el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de las élites y de unos grupillos. Creo que la gente que está alrededor de Biden piensa que con esto puede complacer y conseguir algunos votos, pero es que no creo que pueda conseguir votos con eso. Creo que más es el daño que hace cuando la gente se da cuenta que todo ese dinero que le están sacando en los impuestos se va a estas locuras que la gente ni siquiera conoce, porque en las encuestas cuando le preguntan a la gente si sabe de algún plan específico de Biden alguno de nosotros sabe qué está haciendo Biden y cómo está disminuyendo el problema del medio ambiente. Nadie sabe, la gente ni siquiera sabe. Bueno, ¿cómo lo ves, Alfonso? Porque no estamos hablando de una suma pequeña, son $1.000 millones. Bueno, es que por eso el ciudadano promedio, las familias trabajadoras en Estados Unidos están sufriendo por este gasto excesivo a favor de políticas radicales que no son prioridad para la población, pero que están llevando a un encarecimiento de la vida de todos los ciudadanos. O sea que para complacer a esas élites globalistas que menciona Vanessa y a esos jóvenes woke y progre en algunas universidades en Estados Unidos para conseguir su voto o sus dineros de donativos de campaña, le están encareciendo la vida a todos los ciudadanos, porque este gasto excesivo obviamente sobrecalienta la economía y lleva a que se inflen los precios en comestibles, en vivienda, y exponen al ciudadano promedio y a las familias a la situación que estamos viviendo ahora. O sea que pues, ellos pueden continuar celebrando esto, pero la mayoría del pueblo americano no lo está celebrando. Y corrijo, no $1.000 millones no son $1.000 millones, es $1 millón de millones, o sea, aún mucho más. Como siempre, un gusto escuchar sus opiniones sobre esto que nos afecta a todos los titulares del día. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, para usted que está ahí en casita, gracias por su sintonía. No olvide suscribirse a nuestras redes sociales, nos encuentra como Voz Media USA. Si Dios lo permite, aquí lo esperamos mañana. Cuídese. Visítanos en voz.us.